Hola, voy a hacer unos cuadritos para mi cocina, que nos acabamos de mudar y la tengo totalmente vacía. Voy a utilizar, para no gastar mucho, simplemente cartulina negra y cartulina blanca. 3 cartulinas tamaño A4 negra y 3 blancas. Ahora lo que veis es un folio que he doblado en 3 partes, un tercio, que es donde voy a colocar la silueta de mis figuras. Yo voy a hacer cubiertos, pero podéis hacer, por ejemplo, botellas, tazas, vasos, lo que queráis. Algo relacionado con la cocina. Espumaderas, algunas cucharas grandes. Pues estoy aquí dibujando para hacer una plantilla la cuchara, el tenedor y el cuchillo, que os los voy a dejar en el link de abajo en la web por si queréis copiarlos, por si os gustan estos. Y os digo que los podéis hacer totalmente a vuestra manera. He cogido un tercio del tamaño del folio para que queden bien centrados en nuestros cuadritos. Hacerlo lo mejor posible con una regla y midiendo bien y recto porque tiene que parecer un cuadro profesional. Los repaso con rotulador antes de recortar y los recorto. Como os digo, esto van a ser mis plantillas para volver a siluetear ya sobre la hoja definitiva, sobre la cartulina. Así si me equivoco, mejor borro aquí que hacerlo sobre la hoja definitiva. Bueno, pues como os he dicho, ahora sobre la cartulina negra bien centrada voy a dibujar esta silueta. El lápiz se ve un poquito para luego poder cortar y si no lo veis bien podéis utilizar un rotulador, por ejemplo, de color gris o plata. No lo veis, pero yo sí que estoy viendo la silueta y ahora la voy a recortar. Las líneas rectas con el cúter, mejor ayudándoos de una regla, como estáis viendo, para que no os torzáis. Hacer siempre los cortes sobre un tapete de corte como el que yo estoy usando o sobre alguna superficie que no tengáis miedo de cortar o arañar. Cortar con cúter siempre se raya la mesa de abajo. Pues veis, estoy extrayendo en este caso la cuchara de mi cartulina negra y voy a hacer lo mismo con el tenedor y el cuchillo. Con el tenedor poner especial atención en las púas, que son más difíciles de recortar y más frágiles porque son finitas. Cuando terminéis de cortar con el cúter, si no ha cortado bien, lo podéis arreglar con las tijeras. ¿Veis? Aquí tengo mis cartulinas negras, con las siluetas ya recortadas del cuchillo, tenedor y cuchara, que lo guardaré, quizá los voy a guardar para alguna otra manualidad que se me ocurra. Ahora voy a recortar esta cartulina negra por todos los costados, más o menos 1 o 2 centímetros. La voy a hacer un poco más pequeña. Así, cuando la vaya a colocar sobre mi cartulina blanca, se verá un poquito la cartulina blanca por debajo a forma de marco. Si la pongo del mismo tamaño, obviamente la cartulina blanca no se verá por los lados. Este paso, si queréis, lo podéis hacer antes de haber hecho la silueta. Yo lo he hecho después. ¿Veis? Así queda un poquito de cartulina blanca por los lados y parece el marquito de mi cuadro. Pues mirad qué fácil, aquí lo tengo, la cuchara, y voy a hacer lo mismo con el cuchillo y con el tenedor. Como os he dicho, si queréis poner otro tipo de silueta, como unas botellas, por ejemplo, podría quedar bien. Aquí tengo mis 3 cuadritos y los podéis colocar en vuestra pared de manera horizontal o vertical. Yo ahora os voy a enseñar que los he colocado de manera vertical en una esquina de la cocina. Aquí están los 3 cuadritos y los he colocado así. Hola, pues voy a preparar hoy unos cuadritos para mi cocina que nos acabamos de mudar y tengo que decorarla un poco y no me quiero gastar demasiado, así que me los voy a hacer yo misma. He cogido una cartulina negra y voy a recortar un cuadrado de 20 por 20, que es más o menos la anchura que me va a dar una cartulina normal tamaño A4. En color blanco voy a hacer también otro cuadrado, pero de 15 por 15 o 14 por 14 mejor. Esto lo haré 4 veces para hacer mis 4 cuadros. Van a ser un conjunto decorativo entre los 4. Lo mejor es utilizar, como os digo, cartulina y no papel, ya que no lo vamos a enmarcar, esto va a ser el propio marco, ¿ves? Quedará uno dentro del otro. Bueno, pues ahora en un folio lo que estoy haciendo es dibujar las siluetas de 4 teteras o jarritas de la cocina. No os preocupéis porque os las dejo en la web, porque si las queréis utilizar o hacer unas similares, pero podéis hacer los dibujos que queráis, incluso tazas, vasos, botellas, poco formas relacionadas con la cocina. Las voy a repasar con rotulador para que las veáis mejor. Y luego las voy a recortar. Esto va a ser mi plantilla para colocar sobre el cuadradito blanco que hemos hecho de cartulina y no dibujar directamente por si me sale mal.
Aquí las tengo y esta misma plantilla os la dejo en la web en la entrada con el link que tenéis abajo en la descripción del vídeo. También las podéis imprimir si queréis y recortarlas. Bien, pues como os decía, las voy a recortar. Con la parte grande, digamos con el cuerpo de las jarritas o teteras ya me sirve porque los detalles los pondré luego. Marco la silueta sobre la cartulina y la recorto con un cúter. Hacerlo siempre que cortéis con cúter sobre una base del estilo a la que yo tengo, que es una base de corte como de goma para no rayar la mesa. Bien, pues aquí tengo una y hago lo mismo con las otras 4 formas. Las teteritas que llevan asa arriba, tened la precaución de dibujar la silueta un poquito hacia abajo para que nos quede centrado al añadirle el asa. Bueno, pues aquí tengo mis 4 siluetas en blanco y mis 4 cuadraditos negros. Empiezo con la primera, me va a quedar así centrada y lo que voy a hacer es utilizar o bien papel de periódico o papel de algún libro viejo que tengáis, como este diccionario que es de la abuela de mi marido, un diccionario inglés-español que está bastante amarillito y me encanta porque el color de la hoja parece así como envejecido, es que está envejecida en realidad. Y recorto un cuadradito de letras que voy a colocar detrás de la silueta. Voy a procurar que esté lleno de letras y no me quede ningún hueco blanco. Así que lo mejor es que miréis cómo queda y vayáis moviéndola hasta que os quede como os gusta. Cuando sepáis dónde va a ir, la pegamos por la parte de atrás, sin que se vea el periódico o la hoja del libro por fuera de la parte blanca. ¿Veis? Quedaría así. Ahora pego esta cartulina blanca centrada sobre la cartulina negra que va a ser el marco de mi cuadrito. Coloco en el medio y pego bien. Voy a hacer lo mismo con las otras 4 siluetas, colocando, como os digo, papel de periódico o papel de algún libro que no os sirva ya o que esté muy viejo por la parte de atrás. ¿Veis? Buscáis un poco el texto que os guste. Yo los estoy poniendo todos en la misma dirección con las letras en horizontal. Da igual lo que ponga porque es solamente de adorno. No hace falta que busquéis ningún texto en concreto porque es tan pequeño que nadie lo va a leer tampoco. Recorto el papel excedente y lo pego sobre mi cartulina negra. Así 4 veces con las 4 teteras. Bien, pues una vez que ya las tengo, con el cartulina negra que hemos recortado antes que nos ha sobrado, voy a dibujar las asas que van a ser unos rectangulitos pequeñitos. Ahora vais a ver. Les voy a dar en las puntas una forma redondeada, para que no estén tan cuadrados. ¿Veis? Iría colocado aquí por encima. Y voy a hacer otras 3 similares, no hacen falta que sean exactamente iguales, a una le he hecho un poco las curvitas de los dedos para agarrar, las otras más rectangulares, curvadas. Y ahora las vamos a ir pegando sobre nuestras teteras. En estas pequeñitas llévalas en la parte de arriba, que luego lo uniremos, y en las jarritas tipo jarra, en el lateral. Son cafeteras o teteras, no lo sé. O termos. Bien, pues ahora con un rotulador negro voy dibujando los detalles. Uno el asa a la jarra, le dibujo la tapa, la base y voy a siluetear, voy a dibujar todo el contorno de la jarra. Si no lo queréis hacer en negro porque no pega, podéis hacer exactamente lo mismo con cartulina marrón y entonces utilizáis para que quede más bonito también rotulador marrón. Aquí voy a hacer lo mismo, la base, la tapa, veis un taponcito arriba y la silueta de mi jarrita. En la otra se me había olvidado, lo hago ahora. Y lo mismo con las pequeñitas, marco la silueta, uno el asa, la tapita. Y ya tendría mis 4 cuadritos. Nos faltaría solo un último paso. ¿Y cuál es ese último paso? Pues voy a darle un aspecto todavía más envejecido y lo que voy a hacer es colorear el papel de periódico o de libro con pintura marrón, naranja y amarillo. Esto le dará un aspecto más cobrizo, como os decía, como papel más envejecido y quedarán más bonitas para mi gusto. Si os gusta dejar el periódico tal cual, en blanco y negro, pues perfecto también. ¿Veis? Voy dándole un poco de sombreado,
y bueno, y ahora con un plastidecor blanco, una crayola, una pintura, le vamos a hacer unos brillos en la parte negra. Estos reflejos de luz le van a dar un poquito más de realismo y quedarán más bonitas, más naturales. Lo hacemos en nuestras 4 figuras. Es muy fácil, hacéis una rayita en los laterales, unas curvitas siempre en la zona negra, en las zonas que sean más redondeadas. ¿Veis? Aquí nos ha quedado la número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Y aquí vais a ver cómo las he colocado en esta esquina de la cocina justo detrás de la tele. ¿Qué tal? Vamos a hacer hoy un cuadrito decorativo con un árbol y vamos a utilizar, como estáis viendo, cajas de cereales o cualquier otro cartón que tengáis en casa que ya no utilicéis, así reciclamos un poquito. Yo lo voy a poner en mi habitación, que nos acabamos de mudar, y tengo un montón de paredes libres y me he propuesto hacerlo todo yo. O sea, no voy a comprar ningún cuadro, sino que yo voy a hacer toda la decoración, reciclando. Bueno, vamos a recortar unos rectángulos de la medida que nos permita nuestra caja de cereales. En mi caso es de 24 por 18. Voy a cortar todos iguales. He cogido la caja más pequeña y voy a cortar la misma medida en todas las partes de la caja, de las cajas. Lo podéis hacer del tamaño que queráis. ¿Veis? Yo tengo ahora 4 iguales. Es el tamaño máximo que me ha permitido las cajas que tenía. Bien, ahora voy a utilizar un libro que tengo viejo, en este caso es un diccionario de inglés de la abuela de mi marido. Imagínate, esto lo tengo desde hace 1000 años y ya está totalmente desfasado y roto. Pero podéis utilizar también, si queréis, papel de periódico. Voy a arrancar unas cuantas hojitas, con cuidado que os salgan lo más enteras posible si utilizáis un libro viejo, porque las utilizaremos casi enteras. Aquí las tengo. Lo que voy a hacer ahora es preparar un poquito de pegamento o cola blanca en mi caso, y con un pincel voy a ir pegando las hojas en el cartón. Tened en cuenta que os tienen que cubrir el cartón entero, así que si utilizáis hojas de libro como yo, que sean más grandes que el cartón. Voy a marcar el punto medio, ya que voy a colocar en mi caso 2 hojas, para colocarlas de manera simétrica. Si utilizáis papel de periódico podéis cubrir el cartón entero y no colocar 2 trozos. Lo podéis hacer por el lado de cartón que queráis, por el gris, o sea, la parte interior de la caja de cereales, o por el otro lado. Bien, pues ahora voy a utilizar, ¿veis? En el punto medio la parte de la hoja que está más recta, o sea, la que no he arrancado, la que viene como exterior del libro. Y voy a colocar de manera simétrica la otra hoja, de manera que me quede en el medio la junta. Habéis visto que he puesto las letras a la misma altura. ¿Veis? Sobra este papel por aquí que ahora voy a recortar. Lo voy a dejar secar primero y voy a recortar este exceso. Hago exactamente lo mismo con los 4 cartones que tengo. Si os gusta también podéis utilizar papel de colores o papel de revista, como queráis. Aquí se me ha quedado un poquito abollado, simplemente le quito el aire apretando con el dedo para que se pegue bien, porque las hojas de mi libro son muy finas. Aquí tengo ya, ¿veis? Los 4 cartoncitos preparados. Todos con la junta en el medio, de manera que me van a quedar todos igualitos como si fuera un cuadro continuo. Ahora toca dibujar el árbol, el contorno. Yo estoy utilizando un rotulador negro. Si queréis lo podéis hacer primero a lápiz para haceros una guía. Yo lo hago directamente así porque soy súper atrevida. Y estoy haciendo, como habéis visto, en las 2 partes de abajo el tronco, y ya las 2 partes de arriba lo utilizo para hacer las ramas. Podéis dibujar cualquier otra cosa si queréis en vez de un árbol. Esta técnica os vale para cualquier cosa, como una flor, una casa, un edificio, lo que queráis. Le voy añadiendo ramas cada vez más estrechitas. Lo podéis copiar del mío o hacer el árbol que queráis. Yo lo voy a pintar entero de negro, así que no le pongáis hojitas, simplemente las ramas. Y ahora voy a rellenarlo con pintura acrílica negra. Lo podéis pintar también con el rotulador, pero me llevaría más tiempo y quizás se verían los trazos, así que creo que lo mejor es pintarlo con pintura acrílica y un pincel. Con cuidado de no saliros. Voy a poner un poco de papel de periódico para no manchar y voy pintando los 4 cartoncitos con el dibujo que hemos hecho. Para las ramas más finas voy a utilizar un pincel más estrechito después.
Le he dado 2 capas para que no se transparente el periódico. Aquí las tengo y ya está seco, he dejado secar. Como veis se me ha combado un poquito el cartón, así que lo voy a reforzar con otro cartón más de otra caja. Voy a hacer exactamente lo mismo, simplemente le voy a poner otro cartón por detrás y voy a recortarlo. Así quedará más fuerte y no se me doblará. Esto me he dado cuenta después. Si queréis lo podéis hacer al principio, hacer 2 cajas, 2 cartones por cada cuadrito. O un cartón más grueso en vez de una caja de cereales. Bien, pues ya lo tengo limpio, seco y reforzado y lo voy a volver a cortar en 2 partes por la mitad para que quede las secciones, en vez de 4, que me queden 8. Así que marco el punto medio con una regla y lo voy a cortar con un cúter o con una tijera. Y como veis lo he numerado, he puesto el 1 y el 2, estoy empezando por el tronco de abajo, o sea por el cuadro que va más abajo, y los numero porque luego una vez cortados con 8 piezas, así no me equivoco cuando lo tenga que colocar en la pared. Ahí. Lo más exacto posible lo tenéis que cortar para que os queden idénticos todos. Yo he empezado numerando desde abajo, podéis empezar a numerar desde arriba si queréis. Aquí tengo el 1 y el 2. Me van a quedar así de estrechitos, pero creo que puede quedar bonito así el efecto más alargado. Cojo la siguiente pieza, que serán el 3 y el 4, y vuelvo a cortar por el centro. Lo mido bien, bueno, son todos iguales, pero por si acaso, y recorto. Bien, hago lo mismo con todos y aquí tengo mis 8 piezas, como veis, numeradas y ordenadas. ¿Veis? Aquí están, así que ya las tengo listas para colocar en la pared y me va a quedar así. Voy a dejar una distancia de 1 centímetro entre cada uno de los cuadritos para lograr el efecto que intentamos conseguir. Y bueno, me voy a la habitación a colocarlo y como no pesa, directamente lo voy a poner con unas grapas, como he hecho aquí. Hola, hoy voy a hacer un cuadro decorativo para mi zona de taller, donde hago todas estas manualidades, y voy a utilizar un cartón. Como veis, este es el resto de una caja, bastante grande, y voy a dibujar un rectángulo alargado, bastante largo, lo quiero este cuadro, pero lo podéis hacer más cortito si queréis. Y después, una vez que lo tengo recortado, voy a utilizar hojas y papeles de colores, lisos, papeles lisos. Voy a dibujar rayas de tiras de 1 centímetro de ancho y las voy a recortar. El largo de estas tiras es el largo de mi cuadrito, del ancho de mi cuadro, no del largo. La altura. Y como veis ya lo he hecho con el resto, he cortado unas cuantas de cada. No todas son iguales, ni el mismo número, ni nada. Más o menos, no sé, 10 tiras de cada uno más o menos, 15, 8. He utilizado restos de papel que tenía. Algunos son papel y otros son cartulina, porque no tenía colores suficientes ni de lo uno ni de lo otro. Pero en este caso da igual. Y como veis ahora las estoy recortando, dejando algunas enteras, estoy recortando con distintas medidas para tener distintos tamaños de tira. Voy a hacer lo mismo con el resto de colores, dejando siempre 2 o 3 que sean enteras para que cubran el ancho del cuadro y otras pues por la mitad, a 1/3, más o menos. Bien, pues ahora voy a utilizar pegamento, en este caso cola blanca, con un pincelito que va a ser bastante más fácil, y voy a ir pegando las tiras. Voy a empezar por uno de los extremos. Cojo un color cualquiera y lo coloco, como veis, en el extremo de esta manera. Y ahora voy colocando a continuación otros colores pegaditos que no se vea el cartón, sin dejar espacios. Y voy haciendo lo mismo en la parte de abajo. Como las medidas no son exactas, nos irá sobrando, pero no os preocupéis, lo vais dejando ahí que al final lo arreglaremos. Pues así poco a poco voy colocando todos los colores. De vez en cuando pongo alguna tira larga de las que ocupan el ancho entero del cuadro. Procurar intercalar bien los colores, que no os queden por ejemplo 2 amarillos seguidos o 2 azules seguidos, sino que vamos a ir combinando y poniendo cada vez un color diferente. También que las uniones se hagan a alturas diferentes. Como veis no coincide ninguna. Primero pongo uno largo y uno cortito, luego uno cortito y uno largo, etc. Pues aquí después de un ratito, que lleva un ratito esto, ya estoy terminando, coloco la última y veis, estos sobrantes ahora hay que recortarlos. Yo los he cortado, pero después de haberlo hecho me he dado cuenta de que lo que tenía que haber hecho es doblarlos hacia atrás para que no se viera la parte, digamos, el extremo del cuadro.
Así que si estáis a tiempo, no lo cortéis como yo estoy haciendo, sino que lo dobláis y lo pegáis por atrás. Así se os taparán los bordes del cartón. Yo luego no sabía cómo taparlos y se han quedado vistos y ha quedado un poco feo. Por esto me he dado cuenta después de hacerlo y ya obviamente no iba a repetirlo todo. Ahora, para sellar y fijar el cuadro y darle un poquito de brillo, lo que estoy haciendo es pasarle con el mismo pincel una capa de cola blanca por encima. No os preocupéis porque no va a quedar blanco, y esto lo que hace es fijar bien el papel, endurecerlo y darle brillo como os he dicho. Después queda transparente. Pues ya lo tengo aquí sequito y ahora, para resaltar un poquito más los colores, sabéis que siempre hago un marquito. En este caso lo voy a hacer con goma eva o foamy, que le llamáis, pero si tenéis una cartulina negra grande también os sirve. No tengo una tan larga, así que inevitablemente voy a tener que unir dos y voy a intentar que no se vea el corte. ¿Veis? Recorto de manera que me queda un pequeño margen a ambos lados y lo que he hecho ha sido graparlo en la pared. Y aquí está, acompañando a nuestra mascota Doina y Cole, Nilo y una gallinita que también podéis ver el vídeo. Hola, pues vamos a hacer unos cuadros decorativos, como veis, utilizando cajas de cereales o cualquier otro cartón que tengáis por ahí. Yo voy a utilizar estas cajas y como el cartón es muy finito, lo que voy a hacer es pegar al menos dos capas, o sea, dos tapas, para que sea un cartón un poquito más rígido. Así que voy a cortar la parte de delante y la parte de atrás y las pegaré la una contra la otra. Si tenéis una caja de zapatos o alguna caja de algo que os hayan enviado, de esto que es cartón corrugado, que es más duro, pues también os sirve. Así que voy a preparar mis tapitas. Aquí las tengo. Ya lo que voy a hacer simplemente con cola blanca es pegar una contra la otra. Voy a hacerlo para que quede hacia adentro la parte esta que está decorada. Lo pego y así me queda un cartón un poquito más duro. Ahora, cuando ya está seco, voy a dibujar un cuadrado para que mis cuadros sean cuadrados. Tomáis la medida que queráis. Yo haría lo máximo que os permita vuestra caja de cereales, si es que lo estáis haciendo con una caja de cereales. Lo recortáis y lo vamos a forrar con papel blanco. Lo colocáis encima para marcar el tamaño. Un folio cualquiera os vale. Y lo volvemos a pegar, esta vez con un pegamento de barra, para que no se note el pegamento a través del folio. Ahora vamos a coger un tubo de papel higiénico. Lo aplastamos por la mitad, como estáis viendo. Lo cortamos por el medio y lo volvemos a cortar. Así vamos a obtener 4 pétalos. Van a ser los pétalos de unas flores que vamos a preparar para colocar en el centro de nuestro cuadro, ¿veis? Sería así. Haremos dos modelos, este va a ser el primero. ¿Veis? Esto lo vamos a pegar. Podéis utilizar silicona líquida si tenéis una pistola de silicona o un pegamento normal. Antes de pegarlo voy a marcar el punto medio para saber dónde se tienen que centrar. Y ahora coloco un poco de pegamento aquí en el borde y coloco mi pétalo apuntando hacia la esquina. Así me quedarán centrados desde el centro hacia las esquinas. Ya está, pues aquí tengo mi flor, me espero un poquito a que se seque. Una vez seco, vamos a colorear cada uno de los pétalos por la parte de dentro sin manchar nuestro tubo. Lo podéis hacer todo del mismo color o de colores diferentes. Yo lo voy a hacer de colores diferentes, con un pincel pequeñito, con mucho cuidado y utilizando pintura acrílica o témperas. También lo podéis pintar con rotulador si queréis o con cualquier otro tipo de pintura. Seguramente necesitéis darle dos capas y lo hacéis con pintura acrílica como yo estoy haciendo, así que esperáis a que seque la primera capa y le dais una segunda para que no se te transparente el papel blanco. ¿Veis? Yo voy a utilizar aquí los colores primarios y luego pondré un poquito de verde en el cuarto color. Bueno, pues como os digo, le dais luego dos capas si es necesario y luego terminaremos de hacerle la parte de atrás. Y para preparar el siguiente modelo, como veis, he decorado el tubo de papel y ya lo he cortado con washi tape y lo podéis ver en el link de la corona de corazones que os dejo al final. Y lo que hago es doblarlo y con la grapadora marco un corazón. Si queréis lo podéis hacer también con el tubo normal, sin decorar. Y voy a hacer dos florecitas en el mismo cuadrito, así colocadas, con 4 o 5 pétalos con forma de corazón y lo pegamos igual que antes. La base también la he preparado igual que antes, no lo he repetido. He puesto las dos tapas de la caja de cereales forradas de blanco. Y ahora, como es en blanco y negro, este modelo que yo tengo lo voy a pintar todo de negro. Así, dependiendo del ambiente donde lo vayáis a poner, tenéis un estilo diferente. Si no os pega tanto colorido, blanco y negro siempre queda bien en cualquier sitio. Con mucho cuidado lo pintamos y mirad, para rematar la florecita voy a poner unos pompones de color
totalmente opcional, lo podéis hacer también si no tenéis pompones con un trocito de papel redondo o lo que queráis. Y ahora voy a hacer el marco. Para enmarcar un poquito estos dos cuadros que hemos hecho, voy a coger un cartón, como veis bastante más grueso. Si no tenéis, volvemos a hacer lo mismo, pegáis varias cajitas de cereales para que os quede un cartón grueso. El tamaño tiene que ser, veis, más grande que el cuadrito que hemos preparado para que sobre por los laterales. Y en este caso lo voy a pintar de color negro para que resalte en uno de ellos y el otro lo haré azul. Con que pintéis solamente la parte que sobresale de nuestro cuadrito va perfecto. Es una manera muy fácil y económica de hacer un marco para un cuadro, para que quede un poquito más vestido, más enmarcado. Pintar un poquito el lateral también. También le podíais pegar simplemente una cartulina negra encima. Ponemos pegamento en la parte central donde va a ir colocado nuestro diseño de cuadrito, ¿veis? Apretamos un poquito y ya lo tendríamos listo. El otro lo he hecho con cartón azul y este, como veis, con el cartón de color negro. Pues aquí estarían ya nuestros dos cuadros, espero que te haya gustado y te dejo otro par de ideas. En la corona de corazones, en el vídeo de la derecha, puedes ver cómo he decorado el tubo de papel higiénico con washi tape. Hola, ¿qué tal? Vamos a preparar un cuadrito con Hama Beads. Como veis, yo ya he preparado un soporte con cartulina negra y encima le he colocado un papel de color azul, que va a ser mi cielo, porque voy a hacer un paisaje. Y tengo tres figuras de Hama, que son un perrito, una flor y una mariposa. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace a las plantillas. Voy a hacer un paisaje, como os he dicho, con un poquito de hierba en la parte de abajo, así que voy a utilizar papel de seda o papel china de color verde. Cojo un trozo, mido más o menos cuánto me va a ocupar y lo voy a recortar. Este papel lo venden en librerías normalmente o en bazares, tiendas de manualidades, etc. Es muy práctico. Y mirad qué tijera me he comprado, que tiene muchísimas cuchillas para cortar a la vez. Me hizo mucha gracia, la vi, la compré, pero no es imprescindible. Podéis hacer varios cortes con la misma tijera. Voy a simular la hierba, el bordecito de arriba, como veis, solamente cortando 1 centímetro más o menos o 2. ¿Veis? Para que quede como hierba sueltecita. Como no se nota mucho, lo que voy a hacer es volverlo a doblar para acabar antes. Esto lo hacemos para no ir de uno en uno. Y voy a hacer unos cortes en diagonal para que queden como triangulitos y puntitas arriba, unos piquitos, para que se defina más la hierba y se vea. ¿Veis? Ahora se ve un poquito más. Es totalmente irregular, no hace falta que hagáis los triangulitos iguales. Si no tenéis esta tijera de varias cuchillas, que casi nadie la tiene, yo no la tenía hasta ahora, lo hacéis con una tijera normal. Bueno, pues vamos a pegarlo con pegamento de barra. Este tipo de papel es muy finito, se transparenta, así que no conviene utilizar pegamento líquido, porque si no quedaría como manchas. El de barra, y no poniendo demasiado, está fenomenal. Yo lo que voy a hacer es dejar las puntitas de arriba sin pegar para que se levante un poquito la hierba y haga el efecto un poco 3D, un poquito más real, ¿veis? Las dejo así. Perdonad que he girado la cámara, se ve un poco inclinado para que lo veáis hacer de frente. No la he podido colocar mejor para verlo desde arriba. Para las nubes voy a utilizar papel de seda blanco. He cortado 2 trocitos pequeños y le voy a dar con la tijera la típica forma de nube. Ya tengo aquí mis 2 nubes y ahora pienso dónde coloco cada elemento. No conviene recargar demasiado, con 3 figuritas Hama es más que suficiente o 2. Y para pegarlas a nuestro cuadrito, lo mejor es utilizar silicona, una pistola de silicona caliente porque pega muy bien, o un pegamento muy fuerte. Voy a colocar la mariposa arriba y el perrito y la flor abajo. Ahora, para imitar el movimiento de la mariposa, mirad, simplemente hago con un rotulador las rayitas. Y las nubes las voy a completar con algodón. Voy a ver cuánto necesito, corto trocitos muy pequeñitos de algodón blanco y lo coloco encima y ahora lo pegaremos. Esto para un cuarto infantil, para el cuarto de los niños, queda muy bonito. Podéis inventaros obviamente el paisaje que queráis, esto es solo un ejemplo, podéis hacer una carretera y unos coches con Hama Beads o lo que más os guste. Un videojuego, Pac-Mans, igual un día si me animo hago más cuadritos. Es una manera práctica de utilizar las creaciones Hama que tengamos, que hacemos muchas figuras y luego no sabemos muy bien qué hacer con ellas, aparte de guardarlas en una caja. Ya os he dado varias ideas como colgantes, llaveros, puzzles. Y ahora os enseño este cuadrito. Vuelvo a mi posición original y mirad, yo me compré este marco en IKEA
y por eso recorté la cartulina con la medida adecuada. Si lo vais a enmarcar, hacerlo del tamaño que más os interese. Recordad que podéis compartir vuestras manualidades en Instagram y en Facebook con los hashtags manualidades hoy no hay cole o fans hoy no hay cole. Así todos los podemos ver. Podéis ver lo que hacen otros con nuestros vídeos y a mí me encanta ver vuestras creaciones. Muchos me mandáis mails, pero luego no se pueden compartir con nadie esas fotos. Pues lo mejor es que lo podamos ver todos y sean fáciles de encontrar. Así que a partir de ahora hemos habilitado este método. Bien, pues como veis estoy pegándolo al papelito que venía dentro del cuadro, lo coloco de cara al cristal y cierro la tapa por detrás. Podéis enmarcarlo si queréis o con cualquier otro tipo de marco. Yo estoy utilizando este que es tipo cajita, como os digo, de Ikea, que es muy barato, creo que me costó 4 o 5 euros el marco. Son blancos y así nos quedaría para colocarlo en la habitación.